Hay un versículo que yo quiero pedirles que me acompañen en esta noche. Vamos a usarlo como referencia. Está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Aleluya. Gloria a Jesús. Te miras hermoso, te miras bien. Yo no veo a nadie cansado, hermano. Yo no veo a nadie cansado. Yo no veo a nadie deprimido, hermano. Yo veo a toda la gente con gozo, con alegría, porque el poder de Dios rompe cadenas. El poder de Dios, oiga, hermosea nuestro rostro. Bajo su presencia, oiga, nosotros nos empoderamos, nos llenamos, nos refugiamos en Él. Y yo sé que si alguien entró aquí cansado, ya no está cansado. Quizás entró cansado, pero ya no está cansado. Si alguien entró enfermo, ya no está enfermo, ya está sano en el nombre de Jesús. Y si alguien entró aquí medio debilucho, le aseguro que ya se fortaleció en el Señor. Todos tienen Marcos capítulo 9, versículo 23. Levante su Biblia bien en alto y diga conmigo: yo soy lo que esta Biblia dice que soy. Yo tengo lo que esta Biblia dice que tengo. Y yo voy para donde esta Biblia dice que voy. Esta es la palabra de Dios sobre mi vida, para mi vida. Y todo lo que Dios ha dicho acerca de mí se cumplirá. ¿Alguien lo cree? Pues ese es el tema de hoy. Cree lo que Dios dice. Cree lo que Dios dice. Y dice este versículo, el 23 del capítulo 9 de Marcos: Jesús le dijo. ¿Quién dijo? Oiga, no fue cualquier persona, fue Jesús. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oiga, se oye fácil, pero le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tome asiento y dígale: creamos a lo que Dios dice. ¿Quiénes aman a Dios? ¿Quiénes ven a Dios como un buen padre? ¿Quiénes tienen a Dios como un buen padre? Oiga la diferencia. Hablamos de Dios, leemos de Dios, adoramos a Dios, creemos en Dios, pero créalo o no, cuesta creer en lo que Dios muchas veces dice. Imagínate, adoramos a Dios, creemos que Dios existe, vivimos hablando de Dios, pero cuando se aplica a creer, a que tú tienes que creer, muchas veces nuestra fe mengua y nuestro crecer se desvanece. Y este versículo que estamos usando como base, Jesús, de su palabra, de su boca, de su vida, sale con mucho poder y dice: Jesús dijo. Oiga bien, Jesús dijo. Y lo que Jesús dice tiene poder. Lo que Jesús dice tiene autoridad. Lo que Jesús dice domina. Lo que Jesús dice va sobre cualquier cosa. Cualquiera de los apóstoles pudieron haber dicho una cosa, pero si Jesús dijo, lo que Jesús dijo es lo que está por encima. Amén. Lo que Jesús dice es lo que está por encima. Y Jesús dijo que el que cree, oiga, si puedes creer. Y se estaba refiriendo en una conversación con un hombre, con un padre de familia. Luego yo les cuento un poquito la historia ahí. Pero era un padre que estaba viniendo a pedirle un milagro a Jesús. Un milagro de una liberación de su hijo. Un milagro que él estaba preocupado y no entendía cómo sanar o libertar a su hijo. Y había acudido a todo, pero
es primera vez que acude a Jesús. Y usted mira más adelante en la historia, dice que los discípulos habían intentado dar sanidad y libertar a este muchacho y no lo lograron hacer. Los que estaban ahí, los escribas y los religiosos, la gente que eran practicantes de la ley, cuestionaban si seguían a Jesús, cómo ellos no podían hacer las obras que Jesús hacía. E incluso cuando vienen con Jesús, Jesús camina y entra en la multitud, porque era mucha gente la que estaba ahí, y Jesús les pregunta: ¿qué está sucediendo? Y se agolpa, dice la gente, y le dice: es que tus discípulos no pudieron libertar al muchacho este. Y luego aquellos como que usaron esa falta de fe de ellos y los atacaban. Y Jesús le dice, lo curioso es que Jesús no los regaña, sino que les dice: les faltó creer. Les faltó creer. Y cuando habla con el papá del muchacho, el papá muestra su preocupación, y en su preocupación le dice: es un demonio que se manifiesta. Él es mudo, es sordo, muchas veces lo tira al agua, muchas veces lo tira al fuego, muchas veces lo hace que se estremezca y quiere matarlo. Entonces viene Jesús, le pregunta a él: ¿tú crees que yo lo puedo libertar? Y él le dice: ayúdame a creer mi debilidad, mi incredulidad, mi necesidad. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oiga, Jesús no le dijo: tienes que tener autoridad. Jesús no le dijo: tienes que tener posición. Jesús no le dijo: tienes que tener renombre, tienes que tener dinero. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero oye, no era creer en cualquier cosa, era creer en que Jesús lo podía libertar. Era creer en que Jesús tenía el momento de la liberación para este muchacho. Y yo vengo a decirle a alguien que somos muy buenos para hablar de quién es Dios. Y somos muy conocidos de que siempre hablamos de las grandes maravillas de Dios. Pero sucede, es como un fenómeno, que cuando se nos toca a nosotros aplicar este creer, como que dudamos a lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, como que dudamos que Dios nos puede llevar a niveles extraordinarios, como que dudamos que Dios nos puede sanar. Y sabes que en realidad el evangelio consiste en creer. Juan 3:16 dice, oiga, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a toda la humanidad. Y luego, ¿qué más dice? Y dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, el sacrificio de la cruz lo hizo Jesús, fue enviado por el Padre, pero nada de eso lo podemos tener nosotros si no creemos. Romanos 1:16 dice, es curioso, pero cuando habla de Jesús venir a la cruz, tiene que ver con creer. Pero luego para obtener el poder del evangelio es igual. Dice Romanos 1:16. ¿Qué es lo que dice? Usted se lo sabe de memoria. El evangelio es poder de Dios. Pero luego dice, para el que cree. O sea, los beneficios que me da creer en Jesús son grandes, pero no se activan en mi vida a menos que yo crea. Hello. Los beneficios del poder del evangelio son grandes, pero no se activan en mi vida al menos que yo crea. Yo lo puedo decir 20 veces, pero no necesariamente lo creo. Hay una diferencia entre hablar algo y entre creer lo que hablamos. Hello. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis, Dios le dice, deja tu casa, deja tu parentela, deja tus abuelos, tus tíos, deja todo
y te llevaré a una tierra diferente. Sal de tu tierra, te mostraré a dónde te llevaré. Pero no le dice por dónde tiene que caminar, más le dice, te llevaré a un lugar que fluye leche y miel. Te haré padre de multitudes y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego le dice algo más. Oiga, tu generación será incontable como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Oiga, Dios le da una promesa. Diga conmigo, Dios le da una promesa. Dios le dice lo que haría con él. Dios le dice dónde lo posicionaría. Lo que Dios no le dice es cómo lo haría. Hello. Entonces, el creer de Abraham fue lo que lo lleva a conquistar la promesa. Mi bendición está prometida. Yo estoy en este lado de mi bendición, pero para llegar allá tengo que creer. O sea, nada de lo grande que Dios ha dicho acerca de ti se cumplirá si no lo crees. ¿Sabes? Usted a veces me escucha porque yo suelto a veces palabras proféticas locas. Hoy Dios me dijo, suelta esta palabra profética y alguien lo va a agarrar. Pero yo no lo hago cuando yo lo quiero hacer. Yo lo hago cuando el Espíritu Santo me dice, dilo ahora. Suéltalo ahora. Y a veces usted sabe, yo estoy predicando de algo y de repente salgo con algo y digo, Dios dice así. Y 2 personas hoy me testificaron. Yo no sé si usted se acuerda que yo he venido diciendo ya como 2 veces que Dios daría documentos y que Dios abriría casos y que a gente que le habían negado Dios iba a hacer algo. Yo creo que el domingo fue una de las veces que dije. Y alguien me habló el jueves. ¿Qué día estamos hoy? Viernes. El miércoles alguien me mandó un mensaje. Me dice, ¿sabe, pastor? Me habían negado el caso. No me habían aceptado el caso 2 veces. Y otra vez pudimos volver a hacerlo. Y esta vez me dijeron que iban a revisar el caso. Oye, es una bendición cuando tú crees. Porque cuando tú crees, tú comprometes a Dios. Diga conmigo, mi creer compromete a Dios. No mi decir. Claro, es importante decirlo. Tú tienes que pensar que Dios te va a bendecir. Tú tienes que pensar que Dios te va a libertar, que Dios te va a usar. Pero tienes que creerlo. Una cosa es oírlo, otra cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo. Si tú no lo crees, tú no lo harás. Tú solamente puedes hacer y caminar en el camino hacia la bendición si lo crees. Wow, imagínate cuántas cosas Abraham tuvo que enfrentar por creer lo prometido. Imagínate cuántas cosas Isaac tuvo que enfrentar por creer en lo prometido. Imagínate cuántas cosas Jacob tuvo que enfrentar por creer en lo prometido. La promesa estaba dada, la promesa se había dicho, la promesa había salido de Dios, pero había alguien que tenía que creerlo. Y yo vengo a decirle a alguien en esta noche, quizás sea un joven, quizás sea un caballero, quizás sea alguien que está conectado conmigo, quizás sea una dama aquí en este lugar, quizás sea una visita. Dios tiene cosas grandes, extraordinarias para tu vida. Y el hecho que no las veas cumplidas en este momento no significa que a Dios se ha olvidado de ti o que Dios se olvidó de la promesa. Muchas veces Dios suelta la palabra y te corresponde a ti creerla, ponerte en acción, porque la acción es lo que muestra que tú crees lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dice, yo lo creo, Él lo hará. Si Dios lo dice y yo lo creo, Él lo cumplirá. Si Dios lo ha dicho y yo lo creo, lo miraré hecho en mi vida. Alguien que diga amén conmigo, que cree en las promesas de Dios. No significa que Dios se ha olvidado de mí porque no he visto el cumplimiento de lo que Dios me prometió hace 10 años. Hello. Toca a alguien por favor y dile, Dios no se ha olvidado de ti. Díselo con fe. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se olvida. Dios no se olvida de lo que ha prometido. But let me ask you something. Let me ask you something that is really interesting. ¿Se te ha olvidado a ti creer? ¿O sigues esperando? ¿Sigues confiando? La adversidad viene en contra de José, ¿sabes? Dios le dice en sueños,
José lo mira, que mató a José, inclinaban hacia él, que habían estrellas que lo miraban, él estaba en el centro. Él viene y le habla y le cuenta a su papá, a sus hermanos. Y como que aquel contar y de aquel hablar del sueño, como que levanta el infierno en contra de él. Because let me tell you something. Cuando Dios ha dicho algo, you see, when God has said something about you and for you, the devil also knows. Cuando Dios dice algo a tu vida y que hará algo con tu vida, también el diablo lo sabe. Y el diablo se levantará a estorbarte. Y una de las cosas que Satanás querrá robarte será tu creer. Hello. Porque si tú dejas de creer, no lo mirarás de hecho. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho Dios hará la obra? Y tú muchas veces lo repites, Dios hará la obra. Dios salvará a mi esposa. Dios salvará a mis hijos. Mi matrimonio está bajo promesa. Mi compañía está bajo promesa. Mi ministerio está bajo promesa. Mi salud está bajo mi promesa. Mi sangre. Yo no tendré cáncer. Yo no tendré diabetes. Eso se tiene que ir. Pero ¿qué se nos hace más fácil? Refugiarnos en la pastilla y no refugiarnos en la palabra que dice que tú eres sano. ¿Quiénes están adictos a las pastillas? ¿Sabe cuánta gente se adicta a pastillas? Yo no estoy diciendo que es malo, por favor, aquellos que están allí conectados con nosotros. No estoy diciendo que es malo tomar medicamentos. También la ciencia también es dada por Dios. El conocimiento, la inteligencia de todos estos medicamentos viene a través de la sabiduría que Dios le da al hombre. No estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que es pecado, pero puede ser pecado cuando tú dependes de eso y no dependes del que te dice yo te sostengo, yo te cuido, yo te proveo, yo te sano. Puedes llegar, oye, oh my God, yo no sé a quién Dios le va a hablar en este momento, pero puedes llegar al tanto que crees que morirás enfermo y prefieres creer que vivirás enfermo y no prefieres profetizar todos los días sobre tu vida sanidad. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero alguien tiene que entenderlo. Sabes, ya no sigas diciendo que tanto dolor tienes. Sigues diciendo mi cuerpo será sano todos los días. Ya no hables con nadie de cuánto tú sufres por ese dolor. Empieza a hablar y a declarar y a profetizar la victoria de sanidad sobre tu cuerpo. Que alguien que lo crea conmigo diga soy sano. Hablamos más de lo mal que sentimos que del milagro que necesitamos. Wow, qué poderoso está eso. Yo quisiera escribirlo. Alguien lo puede escribir ahí en Facebook. Hablamos más del dolor que sentimos que del milagro que esperamos. Wow, let me tell you something. Cuando alguien va a comprar una casa y sabe que ya está en proceso de esa casa, ¿qué es lo que siente? Siente alegría. Voy a tener una casa, voy a tener el cuarto, lo voy a decorar así. Si va a comprar un carro nuevo, siente alegría y habla de eso. Le habla a su mamá, le habla a sus hermanos, le habla a sus tíos, le habla a todo el mundo y a Raimundo y a toda la gente que pueda contarle que va a tener una casa, a toda la gente que le pueda contar que va a tener un carro, a toda la gente que le pueda contar que se va a casar, a toda la gente que le pueda contar que va a hacer algo bonito en su vida. Que si de ahora en adelante ya no le cuentas a la gente que estás enfermo y cuéntale a la gente Dios me sanó o Dios me está sanando. Wow, eso es creer. Eso es creer. Que si ya no le dices, ya no lo empiezas diciendo, te terminas de decirle a la gente, sabes, tengo diabetes y me han dicho que así voy a morir. No, tú no morirás así. Hay gente que proclama la muerte sobre ellos antes que proclamar la salud. Hello. ¿Dónde está la gente enferma aquí? Ya se fue. No tú, sino la enfermedad. La enfermedad ya se fue. Se tiene que ir. Se tiene que ir. ¿Sabes que si hay algo
Yo siempre le he dicho, y pues no me lo tome a mal, pero tengo que decírselo. Yo soy una persona de fe. Yo soy una persona de creer, de creer, de creer. El justo por la fe vivirá. Y el que cree todo le es posible. Es mejor creer que no creer. Todos los beneficios del evangelio y de las promesas de Dios a nuestras vidas vienen por creer. Okay, no por leerlas solamente, no por recibirlas solamente, sino que por creerlas. O sea, si Dios puede bendecir mis finanzas, yo lo voy a creer. Si Dios puede sanar mi cuerpo, yo lo voy a creer. Si Dios me puede posicionar en un mejor nivel, yo lo voy a creer. Si Dios puede darme contratos, yo lo voy a creer. Si Dios puede acelerar mi caso migratorio, yo lo voy a creer. Si Dios puede transformar mi lengua mentirosa en una lengua que lo adore, yo lo voy a creer. Si Dios puede transformar mi carácter, yo lo voy a creer. Si Dios puede quitar mi cansancio, yo lo voy a creer. Si Dios me puede libertar, yo lo voy a creer. Porque la única opción que tengo es creer en Él. Y si yo creo en Él, Él hará en mí lo que yo necesito que Él haga en mí. Wow, alguien toca al que tiene a su lado, cree en Él. Aleluya. Yo siento poder y unción de Dios en este momento. Necesitamos creer. El que cree mirará milagros. ¿Sabes? Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí. Oiga, clama a mí y yo te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dice que tú no conoces. Oiga, pero si usted no clama, usted no mirará eso oculto, aunque la promesa está ahí. Si usted no cree en algo, usted no recibirá eso, aunque la promesa esté allí. Hello. ¿En quién están depositadas sus finanzas? En Dios. Entonces, ¿quién puede bendecir sus finanzas? Dios. ¿Quién lo cree? ¿Seguro que lo cree? Levanten sus manos los que creen que sus finanzas pueden ser bendecidas por Dios. Si ven, no todos lo creen. O escuchó, ¿va? Todos lo escucharon, todos lo oyeron, pero no todos accionaron a levantar sus manos. Y aún los que levantaron y accionaron con su mano en alto, no lo creen. Porque si lo creyeran, en todo lo que tiene que ver con las finanzas de la iglesia, no fallara. Pero como no lo cree, piensa que le hará falta. Cuando tú crees, tú haces en pro de lo que crees. Hello. Alguien tiene que dejar de tomar ya 5 pastillas al día aquí. Alguien tiene que creerlo. Usted es sano. Alguien tiene que soltar la amistad con la depresión hoy, en esta noche. Usted no puede decir, hoy tengo depresión. Usted no puede aceptar esos espíritus sobre su vida. Alguien tiene que soltar el insomnio en este día. Tiene que ser enemigo del insomnio. No abrazarlo y dormir con él, porque no le va a permitir dormir. Alguien tiene que soltar todas esas cosas en este día, pero tiene que creerlo. Diga conmigo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. ¿Dónde está esa gente que cree? Cree lo que Dios dice. Cuando Dios llama y en sueños le muestra a José lo que Dios quería hacer con José, José lo cree. Hello. Listen. José lo cree. Escucha, Rudy. José lo cree. José lo cree. Tenía más gente calificada a su alrededor. Sus hermanos lo menospreciaron, pero José lo creyó. Y cuando José cree, José se convierte en el individuo que califica para Dios, aunque no califique para los demás. ¿Y sabes cuál es el problema cuando Dios pone los ojos en ti?
que tendrá gente que se levantará en contra de ti. Y no digo esto para mal a nadie. Yo conozco una predicadora que, y el que se levanta contra ti, Satanás lo matará y Dios lo mandará. No, yo no creo en eso. Yo creo que la gente se tiene que levantar en contra de ti para mostrar quién está contigo. Porque si no hay levantamiento en contra de ti, entonces no hay victoria sobre los que se levantan en contra de ti. Dicen, cuando José se levanta y crea la promesa, listen, lo primero que viene sobre él, es la posición de Dios para su vida. No fue primero que lo metieron a Egipto, no, fue la gracia de Dios, fue el poder de Dios, fue el creer en lo que Dios había mostrado en sueños a él. Y cuando él lo cree, Satanás dice, tengo que detenerlo. Y se levanta todo en contra de José. Pero ¿sabes qué? José jamás se detuvo en contra de la adversidad. Sus hermanos se burlan. ¿Qué? ¿Tú? ¿A ti? Lo venden como esclavo, como sirviente. Pero lo que no sabía Satanás, que en esa venta, en esa traición, Dios estaba acercando a José un paso más hacia el propósito. Porque cada vez que alguien te traiciona, Dios muestra su fidelidad y te posiciona un poco más hacia el propósito. Luego lo venden y entre los esclavos, oye, cuando lo llevan y lo compran como esclavo, let me tell you something, a mucha gente se le olvida esto, pero cuando José es comprado, fue seleccionado entre muchos esclavos. Okay. No fue el único, había muchos esclavos. Cuando se hacía una subasta de servidores, cuando se hacía una subasta de esclavos, ponían a todos los esclavos y la gente tenía que ir y escoger. Le chequeaban los dientes, le chequeaban los músculos, le chequeaban la estatura, le chequeaban los ojos, el oír, el pelo, le revisaban todo su cuerpo. Les hacían que hicieran ciertas cosas para ver si no tenían ninguna dificultad física y no tenían ninguna dificultad emocional. Lo revisaron. Él fue escogido entre muchos. Y luego cuando llevan todos los esclavos y todos los servidores que habían comprado, todavía fue otra vez seleccionado. Cuando lo ponen enfrente de Potifar, Potifar dice, lo quiero a él. Lo quiero a él. Dicen, fue seleccionado como esclavo. Luego entre los esclavos que van a servir a Egipto, fue seleccionado para ir a la casa de Potifar. Otro paso más cerca del propósito. Todo se miraba en contra, todo se miraba que no era favorable, pero era un paso más. Luego, estando en la casa de Potifar, se muestra la mujer de Potifar como era un hombre guapo, hermoso, así como yo, para que usted no tenga mucho problema en pensar cómo era José. Quizás no lo de musculudo, ¿verdad? Pero frondoso. Y aquellos que no saben, mi primer nombre es José. En una ocasión Dios me habló y me dijo, no te preocupes, porque aunque eres conocido en la tierra como Gerardo, en el cielo te llamas José. Y yo sentí que el mismo Dios me habló. ¿Y por qué mi primer nombre es José? O sea, en la tierra me conocen como Gerardo, pero en el cielo me conocen como José, que significa príncipe del ejército de Dios. Así que ese va a ser mi segundo título, ok, príncipe. Alguien va a decir, yo quiere que le digan príncipe. Estoy bromeando, no se lo tomen en serio. Y se acerca más al propósito. Y ella, estando en la casa de Potifar,
había más sirvientes. Y en la casa de Potifar, oye, lo escogen como esclavo entre todos, luego lo llevan a Egipto y entre los esclavos lo escogen para ir a la casa de Potifar. Y estando en la casa de Potifar con los otros sirvientes, Potifar lo escoge y dice: yo lo quiero a él adentro de mi casa. Pero para todo esto había visto que es lo que ellos hacían. Lo quiero a él. Oye, 3 veces ahora escogido, seleccionado. Y llega a la casa adentro, en la privacidad de la casa de Potifar. Casi toda la gente habla de la historia de José, pero nadie entiende esto y lo parafrasea de esa manera. Pero él fue seleccionado. Cada vez él fue seleccionado. Y estando allí, la esposa de Potifar mira la hermosura de José, mira su físico, lo fuerte, mira la gracia de Dios y lo quiere conquistar, lo quiere agarrar para ella. El hombre tiene temor de Dios porque cree en lo que Dios le había prometido. Y se aparta, se corre, le hacen unas trampas, lo quieren llevar preso, lo ponen bajo sentencia y lo logran condenar y lo meten en la cárcel. Otro paso más cerca al propósito. Pero todo aparentemente iba mal. Yo no sé si te ha pasado, pero hay veces que tú te preguntas a Dios y le dices: ¿por qué todo me sale mal? Intento una cosa, intento otra cosa, intento esto, intento aquello, y lo hago con un buen corazón, pero no veo la victoria, no veo el respaldo. Pues vengo a decirte que en cada intento que haces no estás perdiendo, te estás acercando al propósito. Alguien tiene que escucharlo. Esta es una palabra profética de parte del Espíritu Santo para alguien. Tus intentos, como los haces con un buen corazón y con una mentalidad sana que quiere glorificar a Dios, cada intento te está acercando al propósito. Cada intento te está acercando a la promesa. Cada intento te está acercando al destino. Aunque no lo estás saboreando así, aunque no lo estás experimentando así, aunque no lo estás viviendo así, pero es así. Es así. Y estando en la cárcel, ¿qué es lo que sucede de nuevo? Entre todos los prisioneros, nuevamente lo vuelven a escoger y lo seleccionan y ahora lo ponen como manager general de la cárcel. Y estando en la cárcel como manager general, le dan las llaves, le dan el gobierno de la cárcel, los soldados están tranquilos, los guardias no se preocupan porque él cuidaba, él era honesto, estando injustamente preso, siendo inocente. Él podía haberle dicho a Dios: ¿qué pasó, Dios? Yo no hice nada más que honrarte, salir corriendo, no pequé contra ti. ¿Y qué sucede? ¿Por qué me meten a la cárcel? Estoy pagando algo de lo cual yo soy justo, soy inocente. ¿Por qué permitiste eso? No, qué gran promesa tenías conmigo. José nunca dijo eso. Tranquilo, él allí. Y luego viene el panadero y el copero de Faraón. Los meten a la cárcel y estando en la cárcel, ellos preguntan quién interpreta sueños y nadie sabía cómo interpretar sueños. Y una vez más, José fue seleccionado para interpretar los sueños de el copero y el panadero. Sígame, no se pierda. Todo comenzó en creer. Y luego el copero es reinstituido, el panadero le quitan la vida. Y estando con Faraón, en una ocasión Faraón tiene unos sueños y llama a todos los adivinos, llama a todos los sabios. Dice la Biblia que llamó a todos los poderosos que él conocía, que podían interpretar, que podían entender todo lo que tiene que ver con los sueños. Y nadie le pudo interpretar los sueños. Y una vez más, él fue seleccionado. El copero le dice: allá en la
cárcel hay alguien que interpretó el sueño de lo que pasó conmigo y con el panadero. Y se cumplió tal como él lo había dicho. Oiga, un don nadie ahora está a punto de pararse en frente del hombre más poderoso en la tierra en ese tiempo. ¿Por qué? Porque creyó. Diga conmigo, él creyó. Creyó no en Dios, sino que creyó en lo que Dios había dicho que haría con él. Por favor, saluda a dos personas, pero con una boca profética, y dile: no solamente es necesario creer en Dios, sino que es necesario creer lo que Dios ha dicho acerca de ti. Pero dígase: yo no necesito profetas ahí, necesito bocas proféticas ahí. Siempre tenemos que creer en Dios, pero lo que tenemos que aprender es a creer también en lo que Dios dice, y a creer en lo que Dios ha dicho para nosotros también. Ahora lo mandan por él, lo traen y lo meten en el lugar más importante, en la casa real, en la White House. Pues imagínense, entiéndelo de esa manera, en la Casa Blanca de ese lugar. Wow. El que había sido esclavo, el que había sido traicionado, el que había sido vendido, el que había sido olvidado, el que nadie sabía de sus hermanos dónde él estaba. Pero había alguien que le había dicho: te posicionaré, te elevaré, te usaré, te respaldaré, estaré contigo. Y cuando el mundo, cuando todo mi pueblo necesite a alguien que le dé comida, yo te usaré a ti. Ahora viene la escogida más importante que podía suceder en él. Él le interpreta los sueños a Faraón y le dice: mira, los sueños son estos. Van a venir 7 años de bendición. Tienes que almacenar porque luego vienen 7 años de calamidad, y los 7 años que almacenes y guardes te ayudarán para pasar 7 años de hambre, de sequía, de calamidad. Y tienes que buscar a gente idónea para esa posición, gente que pueda guardar, gente que pueda almacenar y gente que pueda manejar. ¿Y sabes qué? Es la última vez que es seleccionado. Y si tú cuentas las veces, son 7 veces. Es seleccionado 7 veces. Ahora viene y lo selecciona y le dice a Faraón: ¿a quién más podría poner en esta posición sino a ti, que tienes el Espíritu de Dios en tu vida? Oiga, sino a ti, que tienes a Dios contigo. ¿Sabes qué es lo que le está diciendo Faraón? A Faraón le está diciendo: cuando te escogieron la primera vez, te pusieron un paso más cerca para mí, aunque fue doloroso la traición, aunque no lo discerniste de esa manera, aunque no pensaste que era el propósito de Dios. Luego te traicionaron y te pusieron un poco más cerca para mí, y luego más cerca, y luego más cerca. Y cada vez, aunque fue doloroso, aunque no era el mejor camino para llegar a tu propósito, era la voluntad de Dios. Y mientras estemos, yo vengo a decirle a alguien en esta noche: puede ser doloroso el proceso, pero mientras estés bajo una promesa de Dios, la alcanzarás, llegarás. Mientras sea la voluntad de Dios, se puede levantar lo que se levante en contra de ti, y llegarás. Alguien que lo crea conmigo, que levante sus manos y diga: yo creo que llegaré donde Dios ha dicho que yo he de llegar. Yo creo, alguien que lo hable con fe: yo creo que mis hijos llegarán donde Dios ha dicho que llegarán. Yo creo que mi familia llegará donde Dios ha dicho que mi familia llegará. Yo seré el servidor que
que Dios ha dicho que he de ser. Seré el adorador que Dios ha dicho que he de ser. Seré el empresario, el negociante, el ministro que Dios ha dicho que yo sería. Seré el misionero, seré el músico, seré el presidente, seré el gobernador, seré alguien a quien Dios le ha hablado así en esas posiciones. Seré ese millonario, seré ese doctor, seré ese arquitecto, seré esa gente que Dios usará. Seré ese hombre que defenderá el evangelio, seré esa mujer que defenderá el evangelio. Seré esa persona que pondré mis manos al servicio de Dios. Pero tenemos que creerlo. No llegarás a lo prometido si dejas de creer. Es el creer que te mantendrá vivo en el proceso. Es el creer que te mantendrá fuerte en el proceso. Que te falle todo, pero que no te falle el creer. Porque el que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Métetelo en tu mente. El que cree, todo le es posible. El doctor puede decir cualquier cosa en contra de ti. Yo creo que Dios me dará la sanidad.